Hoy descubrirás la historia oculta de los Fagoaga, los llamados Señores de la Plata. Una familia que llegó desde el País Vasco para dominar las minas más ricas de México, levantar palacios de lujo y ocultar oscuros secretos bajo tierra, desde rituales mineros llenos de superstición hasta la explotación brutal de miles de trabajadores, pasando por conspiraciones políticas, bancarrotas y leyendas de fantasmas que aún susurran su nombre en las montañas de plata. Prepárate para conocer su ascenso, su caída y el legado macabro que dejaron grabado en la memoria de un país. Relájate, ponte los auriculares. Bienvenido a Relatos al Oído. La historia de los Fagoaga comienza a finales del siglo XVII, en las montañas y valles lluviosos del País Vasco. Allí, en Oyarzún, un pequeño pueblo de Guipúzcoa rodeado de verdes colinas, nació Francisco de Fagoaga Iragorri. Pertenecías a una familia hidalga, es decir, de la pequeña nobleza vasca que vivía con orgullo de su linaje, su honor y su apellido. Sin embargo, en esa época, muchos hidalgos vascos, pese a su título, apenas subsistían con sus tierras y buscaban nuevas oportunidades en las Indias. Francisco fue uno de tantos jóvenes ambiciosos que decidieron cruzar el Atlántico para probar suerte en el vasto y prometedor virreinato de Nueva España. Llegó alrededor del año 1700, en plena transición entre los Habsburgo y los Borbones, cuando la minería vivía un auge incesante. La plata novohispana era la base de la economía colonial y un motor fundamental para el comercio mundial con Europa y Asia. A su llegada, Francisco no tardó en integrarse al grupo vasco ya establecido en México. Los vascos eran famosos por su cohesión, su fe en la Virgen de Aranzazu y sus redes de paisanaje, que se convertían en auténticas palancas de ascenso social. Gracias a sus contactos y a su gran talento, Francisco consiguió un puesto en la Casa de Moneda de la Ciudad de México como apartador, un oficio clave para la economía colonial. Ser apartador no era un simple empleo técnico. Era un arte y un secreto celosamente guardado. Consistía en separar la plata del oro dentro de los minerales, refinarlos y dejarlos listos para acuñar monedas o enviar lingotes a España. Francisco dominó esta labor con tal maestría que redactó tratados técnicos sobre metalurgia, consolidándose como uno de los mayores expertos del virreinato. Sus escritos y métodos contribuyeron a mejorar la refinación de metales preciosos en toda Nueva España. Su talento no pasó desapercibido. Con el tiempo, Francisco logró escalar hasta convertirse en el apartador general de Nueva España, Nueva Vizcaya y Nueva Galicia, un puesto de altísimo rango y responsabilidad. No fue fácil. Tuvo que pagar a la Real Hacienda nada menos que 60.000 pesos, más otros 36.000 en derechos adicionales para asegurarlo de por vida. Era una fortuna astronómica, pero para él fue una inversión estratégica. Con ese cargo, tenía autoridad sobre todos los talleres de apartamiento de oro y plata, centralizando las operaciones que antes estaban dispersas. Uno de sus mayores logros fue consolidar la refinación en un taller principal en la capital virreinal, cerrando incluso el obraje de San Luis Potosí y asegurando que la plata procesada cumpliera con el quinto real, el impuesto del 20% para la corona española. De cada barra de plata que pasaba por sus manos, Francisco obtenía beneficios considerables, multiplicando su riqueza año tras año. Así, en apenas unas décadas, este joven vasco que llegó como hidalgo sin fortuna, se transformó en un magnate de la minería novohispana. Su apellido, Fagoaga, se convirtió en sinónimo de plata, riqueza y poder. Con su habilidad técnica, su disciplina vasca y sus alianzas estratégicas, sentó las bases de lo que sería una de las familias más influyentes en la minería y las finanzas de la Nueva España durante más de un siglo. Cuando Francisco de Fagoaga llegó a Nueva España a inicios del siglo XVIII, se encontró con un territorio en plena efervescencia minera. Las vetas de plata de Zacatecas, Guanajuato y Taxco llenaban los barcos que partían hacia España, sosteniendo el poderío económico de todo un imperio. Fue justamente en ese contexto que su talento encontró su mejor escenario.
Su cargo como apartador general no era cualquier puesto. Este título significaba que Francisco se convertía en la máxima autoridad encargada de separar el oro y la plata de los minerales extraídos. Era una labor compleja y fundamental. La plata novohispana, que llegaba en bloques mezclados con pequeñas partículas de oro, tenía que ser refinada con precisión antes de su envío a la metrópoli. Para lograrlo, Francisco aplicaba métodos químicos como el azogue, es decir, la amalgama con mercurio, una técnica costosa y peligrosa, pero indispensable para obtener metales de alta pureza. Sin embargo, su genialidad no se limitó a la metalurgia. Francisco entendió rápidamente que más allá de su salario y las comisiones de su cargo, la verdadera riqueza se encontraba en financiar la minería, y así se convirtió en un pionero de la banca minera de México. Con el capital que manejaba como apartador, un fondo rotatorio que alcanzaba la astronómica cifra de 400.000 pesos, comenzó a ofrecer préstamos conocidos como avíos a los mineros de la época. Estos créditos no eran simples ayudas. Francisco financiaba la compra de herramientas, mercurio, mulas de tiro y alimentos para cuadrillas mineras enteras. A cambio, obtenía participación en las utilidades o el pago de intereses altos, multiplicando su riqueza sin necesidad de mover un solo pico. Con esta estrategia, extendió su red de negocios desde la Ciudad de México y Zacatecas hasta Guanajuato, Taxco y Tlalpujagua, insertándose en los principales centros mineros de la colonia. Su visión empresarial era clara y metódica. A su muerte, en 1736, dejó una fortuna que impresionaba incluso a los ricos de su tiempo. Aproximadamente 620.000 pesos, una suma equivalente a varios millones de dólares actuales. Su riqueza provenía no solo de las ganancias del apartamiento en la Casa de Moneda, sino también de participaciones en minas activas, haciendas de beneficio, ingenios donde se procesaba mineral y préstamos a otros empresarios mineros. Pero Francisco no se detuvo ahí. Con astucia, diversificó el patrimonio familiar, adquiriendo también haciendas agrícolas y ganaderas que abastecían de maíz, mulas y alimentos a sus propios centros mineros. Así, la familia Fagoaga cerraba el ciclo económico. Producían alimentos para sus trabajadores, financiaban la extracción, refinaban el metal y cobraban los beneficios. Cada decisión fortalecía la siguiente. Esta red de negocios integrados no era producto de un solo golpe de suerte, sino de un plan empresarial riguroso y sostenido. Por eso, el historiador David A. Brading, uno de los mayores expertos en minería colonial, llegó a afirmar que si alguna familia merecía el título de la gran dinastía minera de México, era sin duda la de los Fagoaga. Para la segunda mitad del siglo XVIII, su fama ya los precedía en todo el virreinato. Se les conocía como los señores de la plata, un título que no solo reflejaba su fortuna, sino el poder real que ejercían en una sociedad donde la plata era el verdadero sinónimo de autoridad. El meteórico ascenso económico de los Fagoaga no habría sido completo sin una pieza fundamental de la estrategia familiar: los matrimonios cuidadosamente planeados. Para consolidar su riqueza, Francisco de Fagoaga entendió que era indispensable integrarse plenamente a la élite novohispana, no solo como rico empresario, sino como parte de la aristocracia criolla. Por ello, en 1716, Francisco contrajo matrimonio con doña Josefa de Arozqueta, perteneciente a una de las familias más acaudaladas de la colonia. Su suegro, Juan Bautista de Arozqueta, era un próspero comerciante y minero vasco radicado en Zacatecas, dueño de haciendas y vetas de plata en aquella rica provincia minera. Esta unión no solo aportó una generosa dote al patrimonio de los Fagoaga, sino que abrió las puertas a una red de relaciones estratégicas con otros clanes vascos y criollos poderosos. Desde ese momento, los Fagoaga adoptaron una política de endogamia nobiliaria. Sus hijos e hijas se casarían únicamente con miembros de familias con influencia económica y prestigio social. Así lo demuestran los registros. Francisco y Josefa tuvieron al menos 10 hijos, muchos de los cuales alcanzaron posiciones de alto rango. El primogénito, Francisco Cayetano Manuel de Fagoaga y Arozqueta, nacido en 1724, heredó los negocios de su padre y llevó la fortuna familiar a su máximo esplendor.
Fue ennoblecido con el título de Marqués del Apartado, convirtiéndose en la cúspide de la aristocracia minera. Su hermano, Juan Bautista de Fagoaga y Arozqueta, nacido en 1727, también se dedicó a los negocios familiares y se casó con María Manuela de Leizaur, consolidando vínculos con otra familia vasco-criolla distinguida. Las hijas de Francisco y Josefa no fueron menos relevantes en esta estrategia. Manuela de Fagoaga se casó con el segundo marqués de Castañiza, integrando así a la familia en la nobleza titulada de la Nueva España. Otras hijas como Agustina, Ana Javiera y Juana María contrajeron matrimonio con miembros de linajes prominentes de la capital virreinal, extendiendo la red de alianzas en todos los rincones de la sociedad novohispana. Una de las uniones más significativas fue la del primer marqués del Apartado con María Magdalena de Villaurrutia, en 1772. Los Villaurrutia, reconocidos por su influencia política y sus negocios en la Ciudad de México, aportaron mayor legitimidad social y nuevos recursos al ya vasto patrimonio Fagoaga. Estas alianzas construyeron un verdadero árbol genealógico de poder. Hacia finales del siglo XVIII, los Fagoaga estaban emparentados o compadrinados con la mayoría de la aristocracia minera, mercantil y administrativa del virreinato. Los documentos parroquiales revelan un dato revelador. Casi la mitad de los padrinos en bautizos y bodas de la familia entre 1716 y 1808 eran parientes cercanos, reflejo de esa endogamia calculada. Las ceremonias familiares no eran eventos privados comunes. En sus haciendas y oratorios privados, los Fagoaga organizaban fastuosas celebraciones religiosas y sociales, donde se reafirmaba públicamente su unidad familiar y su exclusividad social. Cada misa solemne, cada boda o bautizo, era también un acto de exhibición de poder. Así, los Fagoaga no solo multiplicaron su fortuna gracias a la minería y la banca, sino que se convirtieron en auténticos señores de la sociedad colonial. Su apellido era sinónimo de plata, pero también de prestigio y nobleza. En un mundo donde el linaje y los vínculos matrimoniales decidían quién gobernaba la economía y la política, los Fagoaga jugaron sus cartas con maestría, asegurando para su descendencia un lugar privilegiado en la cúspide virreinal. Durante el siglo XVIII, Nueva España se consolidó como el mayor productor de plata en el mundo, gracias a los filones extraordinarios de sus montañas. Fue una época dorada en la que las familias mineras se convirtieron en auténticos imperios, y los Fagoaga estuvieron entre los más poderosos. Desde su posición como apartadores generales de los metales preciosos, los Fagoaga conocían mejor que nadie las leyes de los minerales, la calidad de cada veta y los secretos del negocio. Pronto, extendieron su dominio a las regiones argentíferas más ricas del virreinato. En Taxco, donde las vetas habían sido explotadas por magnates como José de la Borda, los Fagoaga compraron participaciones en minas reactivadas con nuevas técnicas metalúrgicas. Su presencia se expandió también a Pachuca y Real del Monte, zonas controladas por los Romero de Terreros, conocidos condes de regla, donde los Fagoaga establecieron acuerdos de refinación y financiamiento minero. En el Bajío, pusieron capital en Guanajuato, la mina más productiva de su tiempo. Sin embargo, fue en Zacatecas, y especialmente en el distrito de Sombrerete, donde su poder alcanzó proporciones descomunales. Allí, a finales de 1780, descubrieron y explotaron la célebre mina del Pabellón, cuya bonanza fue tan grande que transformó la fortuna familiar. Se calcula que el valor de sus bienes pasó de 620.000 pesos en 1736 a más de 3,3 millones en 1772. Una riqueza colosal si se considera que un peón minero apenas ganaba unos cuantos reales al día. ¿Pero qué hacía tan lucrativo su dominio? En primer lugar, su capacidad técnica. Mientras otras haciendas de beneficio tenían decenas de molinos, la hacienda de los Fagoaga en Sombrerete llegó a operar 84 arrastres, cifra inédita en su época. Era un complejo industrial adelantado a su tiempo. Enormes ruedas hidráulicas movían pesadas piedras para triturar el mineral, mientras equipos de peones, indígenas y mulatos trabajaban día y noche lavando el metal con mercurio en los patios de amalgamación. Este poder industrial los colocó por encima de otros magnates.
La hacienda de José de la Borda en Taxco contaba con 70 arrastres. La de Romero de Terreros en Pachuca, con 24. Los Fagoaga los superaban a todos. No sorprende que el rey Carlos III, en reconocimiento a su contribución a la economía imperial, les concediera en 1772 el título de marqués del Apartado, elevando así su estatus al de la alta aristocracia novohispana. Con el título vinieron privilegios especiales. La corona les otorgó exenciones fiscales en nuevas explotaciones, como la rica veta negra de Sombrerete, permitiéndoles operar sin pagar ciertos impuestos hasta recuperar su inversión inicial. Además, recibieron licencias para emplear mano de obra indígena más allá de los límites legales, una concesión que les aseguraba el flujo constante de trabajadores, pieza indispensable para sostener el ritmo frenético de producción. Estas medidas se asemejaban a los privilegios concedidos a los grandes condes de Regla o a los Borda, confirmando que los Fagoaga habían alcanzado la cúspide de la élite minera colonial. Hacia finales del siglo XVIII, la familia controlaba minas en múltiples regiones, haciendas metalúrgicas modernizadas y una vasta red de préstamos mineros. Financiaban a otros empresarios, adelantaban capitales y cobraban intereses, como auténticos banqueros de la minería. De hecho, un historiador los denominó los Rothschild de la plata novohispana, pues no solo extraían el metal, sino que controlaban los créditos y aseguraban su influencia en todos los eslabones del negocio. Eran conocidos como los señores de la plata, un título no oficial que reflejaba su hegemonía en la economía colonial. Sus carros cargados de barras de plata salían cada semana hacia la Casa de Moneda en la capital, mientras sus administradores enviaban reportes detallados de producción y sus abogados negociaban privilegios ante el virrey. En sus palacios de la Ciudad de México, celebraban con fasto y solemnidad, conscientes de que su apellido era sinónimo de riqueza y poder. Así, los Fagoaga escribieron un capítulo monumental en la historia minera de México, consolidándose como una de las familias más influyentes, admiradas y envidiadas de su tiempo, cuya fortuna y dominio se forjaron entre las entrañas de la tierra y las intrincadas redes del poder virreinal. Para los Fagoaga, acumular riqueza no era suficiente. Su verdadera ambición era convertirla en poder político y prestigio social duradero. Por ello, desde muy temprano, tejieron una red de relaciones con la corona española y la élite virreinal, asegurando que su apellido no solo significara dinero, sino también nobleza. En 1772, el rey Carlos III reconoció su contribución a la economía imperial, otorgándoles el título de marqués del Apartado. Esta distinción no era casual. Hacía referencia directa al cargo de apartador general de metales que Francisco Cayetano de Fagoaga ostentaba en la Casa de Moneda, convirtiendo un oficio técnico en una dignidad aristocrática hereditaria. Desde ese momento, la familia se integró oficialmente en la nobleza tituladas de Nueva España, entrando en la pequeña élite que gobernaba el virreinato. El primer marqués, Francisco Cayetano, no se detuvo allí. Fue también nombrado Caballero de la Orden de Santiago, una de las condecoraciones más prestigiosas de la monarquía hispánica, reservada para quienes demostraban limpieza de sangre y servicios extraordinarios al rey. Vestía con orgullo su capa blanca con la cruz roja en forma de espada, símbolo de su fidelidad a la corona y de su nuevo estatus como noble de alto rango. Además, obtuvo el grado de coronel honorario de infantería en los reales ejércitos. Aunque rara vez comandaban tropas reales, estos cargos militares se otorgaban a grandes mineros y comerciantes para reforzar su prestigio y su autoridad social. Era un recordatorio de que, si bien no empuñaban espada en campaña, financiaban los ejércitos con su plata y sus préstamos millonarios. Con estos títulos, los Fagoaga se convirtieron en parte de la nobleza virreinal. Pero su poder no se limitaba al ámbito simbólico. A lo largo del siglo XVIII, ocuparon posiciones clave en las instituciones económicas y políticas de Nueva España. Participaron activamente en el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, el influyente gremio que regulaba el comercio y la circulación de mercancías. Allí, formaron parte del llamado Partido Vasco, un grupo de presión que defendía los intereses de los mineros y comerciantes de origen vascongado,
fortaleciendo sus redes de paisanaje y asegurando contratos y concesiones favorables. En el mundo minero, su influencia era aún mayor. José Mariano de Fagoaga y Leizaur, nieto del fundador, fue nombrado administrador general del Real Tribunal de Minería, organismo creado en 1777 para regular la minería colonial. Desde ese cargo, gestionaba fondos de avío, créditos mineros, supervisaba reglamentos técnicos y decidía la asignación de recursos vitales para el sector, colocando a los Fagoaga como árbitros de la minería en todo el virreinato. Su presencia política se extendía también al gobierno civil. José Juan de Fagoaga, otro miembro de la familia, ocupó el puesto de alcalde del Ayuntamiento de México hacia finales de la época colonial, convirtiéndose en regidor de la ciudad más importante de América. Con ello, los Fagoaga controlaban tanto los circuitos económicos de La Plata como las decisiones municipales que afectaban el comercio y la recaudación fiscal. Su relación con la corona era profundamente simbiótica. En tiempos de guerra o necesidad imperial, los Fagoaga acudían en apoyo del rey con generosas donaciones. Por ejemplo, en 1780, durante la guerra contra Gran Bretaña, aportaron 40.000 pesos a la Tesorería Real en Sombrerete, una suma colosal equivalente a los ingresos anuales de miles de familias campesinas. Estas contribuciones no eran altruistas, se traducían en honores, exenciones fiscales y favores políticos. Gracias a tales gestos, José Mariano de Fagoaga recibió la distinción de Caballero de la Orden de Carlos III, otra condecoración que aseguraba su prestigio en la corte. Además, la corona les concedió en 1777 el Vizcondado de San José, título previo al marquesado, consolidando su ascenso escalonado en la nobleza. Otro privilegio vital fue la heredabilidad del cargo de apartador. Entre 1706 y 1778, ningún extraño ocupó esa posición. El cargo pasó del padre al hijo como si fuera propiedad familiar, permitiéndoles controlar el flujo de metales preciosos sin interrupciones y reforzar su dominio sobre el negocio de la plata. Así, los Fagoaga se convirtieron en aliados imprescindibles del Imperio español en América. Su plata financiaba las guerras europeas, sus créditos sostenían la minería y su lealtad era recompensada con títulos y concesiones. Este vínculo aseguraba su lugar en la cúspide de la sociedad colonial, proyectando un poder que no solo se medía en barras de plata, sino también en coronas, capas de caballero y privilegios exclusivos que muy pocos podían ostentar. Si los Fagoaga dominaron el mundo de la plata, también supieron dominar el de la fe y la moral pública. Como todas las grandes familias novohispanas, cultivaron una imagen de profunda religiosidad, no solo por convicción personal, sino porque la piedad era la base de la respetabilidad social. En su ámbito íntimo, los Fagoaga eran profundamente devotos. Procedentes del País Vasco, su fervor se centraba especialmente en la Virgen de Aránzazu, patrona de su región natal. Un lienzo de alrededor de 1735, hoy en colección privada, los retrata orando en su oratorio doméstico. Aparece don Francisco de Fagoaga Iragorri, junto a su esposa Josefa de Arozqueta y sus 10 hijos, todos reunidos ante la Virgen de Aránzazu. No era una simple pintura familiar, era una afirmación de identidad vasca y católica, mostrando al mundo su orgullo de linaje y su fe. La cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, establecida en la Ciudad de México, reunía a los vascos más influyentes, y los Fagoaga fueron miembros activos y benefactores. Esta cofradía no solo cumplía funciones religiosas, sino que era un verdadero club de poder. Ahí se tejían alianzas, se acordaban negocios y se resolvían disputas internas de la comunidad vasca, reforzando su dominio colectivo en la economía y la sociedad novohispana. La devoción era también una forma de legitimar su fortuna. En un contexto donde la riqueza de los mineros a menudo despertaba recelo o envidia, demostrar generosidad con la Iglesia y cumplir los deberes de fe los blindaba moralmente ante las críticas. Los cronistas de la época señalan que la familia patrocinaba numerosas misas, procesiones y festividades religiosas, tanto en la capital como en los pueblos mineros donde operaban. Pero su piedad no se limitaba a lo privado. Los Fagoaga extendieron su influencia a través de un robusto patronazgo eclesiástico. Francisco Cayetano de Fagoaga, primer marqués del Apartado, fue uno de los benefactores principales del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, conocido como
La Enseñanza, un prestigioso internado femenino fundado en la Ciudad de México a fines del siglo XVIII. Esta institución, dirigida por religiosas, formaba a hijas de la élite en lectura, escritura, religión y artes femeninas, asegurando la reproducción de los valores aristocráticos en la colonia. El marqués también contribuyó con generosidad al Colegio de San Ignacio de Loyola, vinculado a los jesuitas. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, varias familias nobles, entre ellas los Fagoaga, ayudaron a sostener sus obras educativas, preservando su legado y asegurando que sus propios hijos e hijas tuvieran acceso a formación de primer nivel. Las mujeres de la familia destacaban por su religiosidad y beneficencia. La viajera escocesa Fanny Calderón de la Barca, quien visitó México hacia 1840, describió a las hermanas Fagoaga como millonarias acaudaladas por sus haciendas y minas de plata, muy religiosas, muy caritativas y, cosa poco común aquí, muy instruidas. Estas palabras reflejan que, además de ricas y piadosas, las mujeres Fagoaga rompían moldes de género al mostrar una educación refinada, cualidad reservada solo a las élites más cultas. En sus propiedades, tanto en la capital como en haciendas mineras, los Fagoaga mantenían capillas y oratorios privados. Estos espacios sagrados, atendidos por capellanes exclusivos, les permitían celebrar misas, bautizos y matrimonios sin salir de sus dominios. Contar con privilegio papal para tener sacramentos en casa era un signo de estatus máximo, casi equiparable a la aristocracia peninsular. Finalmente, como mecenas del saber religioso, en 1775 financiaron la publicación de tesis teológicas en la Real y Pontificia Universidad de México, adornadas con sus escudos de armas. Este gesto revelaba su deseo de ser vistos como protectores del conocimiento y la ortodoxia católica, reforzando su prestigio ante obispos, frailes y teólogos. En conclusión, los Fagoaga supieron fusionar plata y altar. Su devoción y generosidad con la Iglesia no solo aseguraban su salvación espiritual según la mentalidad de su época, sino que les garantizaban legitimidad, respeto y apoyo del clero. Así, la familia construyó un imperio religioso y social paralelo a su imperio minero, consolidando su hegemonía en la Nueva España hasta el final de la era virreinal. Detrás del lujo de los Fagoaga y sus palacios de cantera gris se escondía una verdad mucho más sombría. La minería que los enriqueció significaba miseria y muerte para miles de trabajadores. La plata no surgía limpia y lista para acuñarse. Antes, miles de hombres tenían que arrancarla de las rocas, meterla en costales, molerla, fundirla y separarla del oro con mercurio, respirando vapores tóxicos que mataban lentamente. En las minas controladas por los Fagoaga, Taxco, Sultepec, Huautla, Sombrerete y más, la mano de obra indígena era esencial. El sistema de repartimiento, reinstaurado con fuerza en los siglos XVII y XVIII, obligaba a los pueblos originarios a enviar un número fijo de hombres a trabajar a las minas. Si se negaban, eran castigados con cárcel, azotes o multas impagables. Los virreyes incluso otorgaron a los Fagoaga permisos especiales para recolectar indios, más allá del radio legal de 10 leguas, abarcando comunidades lejanas. Para estos hombres arrancados de sus tierras, el viaje hasta la mina era el inicio de un calvario, caminatas largas, escasa comida y luego jornadas extenuantes en socavones donde la oscuridad era absoluta. Los turnos subterráneos podían durar 8, 10 o hasta 12 horas seguidas. Adentro, el aire era denso de humo de velas y polvo de roca. Muchos mineros salían tosiendo sangre, víctimas de la silicosis, una enfermedad pulmonar incurable. Un sacerdote jesuita que visitó minas de Pachuca en 1745 narró horrorizado que los niños aprendían el oficio más rápido que a rezar el credo, pues desde los 10 o 12 años cargaban costales de mineral al hombro. Esta descripción se aplicaba igual en las minas Fagoaga. La familia no solo explotó indígenas. Durante el siglo XVIII también emplearon a esclavos africanos o afrodescendientes, sobre todo en las tareas de molienda y transporte pesado.
En los ingenios metalúrgicos, el proceso de amalgamación con azogue era mortal. Se trabajaba en patios de beneficio donde el mercurio penetraba la piel y contaminaba el ambiente. Los esclavos, indígenas y mestizos que molían mineral y manipulaban el mercurio terminaban con temblores, ceguera progresiva o demencia por intoxicación. Sin embargo, estas muertes eran invisibles para la élite. La plata refinada llegaba a la casa de moneda limpia, lista para convertirse en monedas que circularían por medio mundo, desde Lima hasta Manila y Cantón. En su ambición por extraer el máximo metal al menor costo, los Fagoaga impusieron un régimen disciplinario estricto. Sus capataces tenían fama de duros, y la administración se aseguraba de mantener controladas a las cuadrillas con castigos ejemplares. Si un indígena intentaba huir antes de cumplir su tiempo de reparto, era perseguido y obligado a retornar con grilletes o sogas al cuello como escarmiento. Estos abusos, normalizados en la época, fueron la base oculta de la fortuna de los marqueses del apartado. La codicia por extraer plata a cualquier costo generó tensiones sociales crecientes. En muchos reales mineros dominados por los Fagoaga, se documentan episodios de resistencia indígena y mestiza. A mediados del siglo XVIII, por ejemplo, los pueblos originarios de la Sierra de Puebla y Tlaxcala, obligados a enviar hombres a Sultepec o Huautla, comenzaron a rebelarse. Algunos se escondían en montes para evitar ser llevados, mientras otros se organizaban para atacar a los reclutadores. Hubo casos donde las comunidades apedrearon a sus propios gobernadores indígenas por colaborar con los capataces coloniales. En Taxco, hacia 1767, estalló un tumulto cuando las autoridades intentaron duplicar el cupo de repartimiento. Los indígenas gritaban en la plaza: «¡Muera el mal gobierno! ¡No queremos morir en las minas!». La respuesta fue brutal. Soldados reprimieron la protesta y varios líderes fueron azotados públicamente como escarmiento. Estos estallidos eran la expresión desesperada de hombres y familias que veían su vida consumirse bajo la tierra para enriquecer a otros. Mientras tanto, en las profundidades de las minas la muerte era una compañera constante. Se reportaban derrumbes que sepultaban cuadrillas enteras, explosiones de gas grisú que calcinaban cuerpos en segundos, epidemias de fiebre tifoidea o pulmonía por las pésimas condiciones sanitarias. Sin embargo, estas tragedias rara vez trascendían a la opinión pública virreinal. Las autoridades, aliadas con los magnates mineros como los Fagoaga, minimizaban los decesos para evitar cuestionamientos al lucrativo sistema colonial. Los Fagoaga, como otros grandes empresarios, otorgaban ciertos incentivos para mantener la productividad. Los barreteros expertos, por ejemplo, podían quedarse con un pequeño porcentaje de mineral extraído, conocido como partido. Pero estos privilegios eran mínimos en comparación con los peligros del trabajo y los bajísimos salarios. La mayor parte de los mineros terminaba endeudada en las tiendas de raya, forzada a seguir trabajando para pagar alimentos, herramientas y ropa. A finales del siglo XVIII, en lugares como Sombrerete o Zacualpan, se calcula que la vida laboral de un minero no pasaba de los 30 a 35 años. La combinación de accidentes, silicosis, intoxicación mercurial y mala alimentación truncaba cualquier esperanza de vejez. Muchos morían sin siquiera conocer el brillo de la plata convertida en monedas, campanas o altares barrocos. Para ellos la plata solo era polvo gris, dolor en los pulmones y oscuridad eterna. Esta realidad silenciada se convirtió en memoria colectiva. Los descendientes de aquellos mineros, indígenas y mestizos, transmitieron historias de explotación y sufrimiento que contrastaban con los fastos de los marqueses. Mientras los Fagoaga construían palacios y capillas, miles de vidas se apagaban para sostener su imperio de riqueza. En las oscuras entrañas de las minas novohispanas, donde solo la luz temblorosa de velas de sebo iluminaba el camino, floreció un universo de rituales y creencias macabras. Allí, en galerías profundas, el miedo convivía con la esperanza. Cada golpe de barreta era una súplica al subsuelo para no morir aplastado, pero también un llamado codicioso a la riqueza.
Para los mineros la tierra no era solo roca, era un ser vivo, con dueño y voluntad propia. En el folclore de Taxco, Zacualpan, Pachuca o Sombrerete, donde los Fagoaga dominaban grandes vetas, se hablaba de un ente temible, el señor de las profundidades, amo invisible de los metales. Algunas leyendas decían que era el diablo mismo, otras que era un espíritu antiguo, un dueño del cerro, heredado de los dioses prehispánicos que exigía respeto y tributo. Si no se le ofrecía algo, la veta se cerraba o colapsaba matando a decenas de hombres. Los rituales de protección y propiciación eran cotidianos. Antes de abrir un nuevo tiro, los capataces organizaban ceremonias donde los mineros enterraban copal, aguardiente, tabaco o sangre de gallo negro en la boca de mina. En ocasiones, la sangre era esparcida en cruces marcadas en la roca. Se creía que esto aplacaba al espíritu subterráneo y atraía fortuna. No hacerlo era tentar la tragedia. Una de las historias más escalofriantes es la del platero maligno de Taxco, recopilada en el siglo XIX. Contaba cómo un misterioso forastero llegó con pergaminos en latín que, al ser descifrados, revelaron un ritual de inmortalidad minera. Sacrificar un hombre en el fondo de la mina para invocar al Señor de las profundidades y asegurar riqueza sin fin. El seminarista que descifró el texto cayó y participó. Al día siguiente un derrumbe mató a decenas de mineros. Se dice que el forastero exclamó: «Ya son míos, cayeron con el Señor de las profundidades», reclamando sus almas como parte del pacto. Nadie volvió a verlo. En la tradición minera andina existe el tío de la mina, un demonio al que los trabajadores rinden culto con coca y alcohol para que no los mate. En la Nueva España colonial había equivalentes, figuras toscas del diablo pintadas en galerías donde los mineros dejaban cigarros encendidos para calmar su furia. Estas imágenes coexistían con la devoción cristiana. Los hombres rezaban a Santa Bárbara contra explosiones y derrumbes, pero también hacían ofrendas al amo oscuro para evitar su ira. Aunque no existe evidencia directa de que los Fagoaga organizaran sacrificios humanos reales, la magnitud de sus riquezas alimentaba los rumores. Entre las cuadrillas, cada vez que descubrían una veta inmensa, susurraban: «El patrón hizo trato con el diablo». Y si un derrumbe mataba a varios peones y al poco tiempo la producción se duplicaba, el mito se reforzaba: «Pidió un alma y se la dieron». Algunos relatos incluso hablan de sacrificios fundacionales. Un antiguo corrido narra cómo un marqués minero emparedó vivo a un esclavo africano en los cimientos de su hacienda de beneficio para asegurar la fortuna eterna del ingenio. Estas historias, quizás eco deformado de ofrendas prehispánicas, eran creídas sin dudar por los trabajadores, para quienes la frontera entre mito y realidad era difusa. En síntesis, las minas no eran solo centros de trabajo, sino mundos rituales. Bajo la superficie regía un orden distinto, el del miedo, el dolor, la esperanza y la magia negra. Y los grandes amos mineros como los Fagoaga ocupaban en este imaginario el papel ambiguo de sacerdotes y demonios, intermediarios entre los hombres y las fuerzas siniestras que guardaban la plata. El mundo de las minas no era solo un lugar de supersticiones. También era un cementerio silencioso. En los socavones más profundos de Taxco, Zacualpan, Sombrerete o Pachuca, las paredes de roca guardaban los cuerpos de aquellos que murieron sepultados y jamás fueron rescatados. Muchos túneles colapsados eran sellados y abandonados, convirtiéndose en criptas subterráneas donde los muertos quedaban atrapados junto con su historia. Con el tiempo, estas minas adquirieron fama de lugares malditos. Los peones contaban que, al descender antes del amanecer, escuchaban lamentos en las galerías abandonadas. Decían que eran las voces de los compañeros que murieron allí, reclamando su entierro cristiano. Otros narraban que, al estar trabajando solos, veían a un hombre caminar con casco y farol, pero al acercarse descubrían que no tenía rostro ni sombra, y desaparecía al doblar un tiro lateral. Para los mineros, esos aparecidos eran advertencias de desgracias por venir. Incluso los capataces creían en estos augurios.
Si un trabajador veía un fantasma antes de iniciar la jornada, se suspendía el trabajo en ese tiro. Para los Fagoaga, estas historias eran rumores insignificantes, pero los peones las consideraban verdad absoluta. En algunos casos, cuando un accidente mataba a decenas de hombres y se decidía tapiar el túnel, los sacerdotes bendecían la entrada sellada. Así se creaban verdaderos cementerios invisibles en las entrañas del cerro. Otro ritual macabro documentado era la costumbre de derramar la primera gota de sangre de un gallo negro sacrificado en la boca de mina recién inaugurada, con el fin de despertar a la beta y activar su riqueza. En Sultepec y Zacualpan, algunos ancianos contaban que los dueños, o sus administradores, enterraban también pequeños ídolos de oro o figurillas con inscripciones cabalísticas en latín para invocar la protección divina o demoníaca. Este sincretismo de magia negra y cristianismo caracterizaba la minería colonial. Rezaban el rosario antes de descender, pero colgaban amuletos con signos prohibidos bajo sus camisas para repeler el mal. En el folclore de Pachuca, una leyenda referida a fines del siglo XVIII, hablaba de un dueño de la plata que exigía almas. Según el relato, cada vez que la beta producía por encima de lo normal, alguien moría ese mes. Un día fue un niño peón que cargaba costales, otro, un barretero aplastado por un derrumbe. El rumor se extendió. La mina no paga en plata, paga en muertos. Aunque los Fagoaga nunca confirmaron estos relatos, la gente del pueblo los veía con recelo. Su inmensa fortuna era inexplicable para un campesino común. Solo un pacto con el diablo podía darles tanto poder. En Zacatecas y Sombrerete, donde operaban su legendaria mina del Pabellón, circulaba otra creencia oscura, que los mineros muertos en accidentes se convertían en guardianes de la beta, negándose a que otros la explotaran. Por ello, antes de reabrir un tiro sellado, los trabajadores realizaban ritos de propiciación con copal, oraciones y cruces de sal, pidiendo permiso a los difuntos. Algunos incluso dejaban monedas de plata, regresando al patrón una mínima parte de la riqueza arrancada a la tierra. Finalmente, en este universo de sombras y sacrificios, la figura del dueño de la mina, como los Fagoaga, adquiría un aura de poder sobrehumano. No era solo un empresario rico, era un señor de vidas y muertes, un hombre que, según la mentalidad popular, decidía cuántos morían para que la beta siguiera abierta. En la psique de los mineros, la codicia de los amos y los designios del señor de las profundidades se confundían. Ambos exigían tributo de sangre, ambos gobernaban con la misma dureza y ambos parecían insaciables. Así, las minas novohispanas no eran solo centros de extracción, sino templos de sacrificio donde cada barra de plata llevaba consigo el precio oscuro de la vida humana. Y los Fagoaga, señores absolutos de la plata, quedaron para siempre asociados a ese imaginario macabro, dueños de riquezas inconmensurables y de los cementerios invisibles en las entrañas de la tierra. La huella de los Fagoaga en las tierras mineras no solo quedó escrita en los archivos, las iglesias que patrocinaron o las ruinas de sus haciendas, sino también en los susurros y terrores nocturnos que aún recorren los pueblos. Donde hubo muerte, explotación y riqueza inexplicable, surgen historias de fantasmas y maldiciones. En Taxco, se dice que después del gran derrumbe en la mina maldita, cada medianoche se escuchaban cánticos extraños, como un coro subterráneo de hombres atrapados, entonando un lamento sin fin. Los viejos del lugar advertían que nadie debía acercarse al socavón sellado, pues allí moraba el señor de las profundidades. Algunos aseguraban haber visto su silueta, un hombre altísimo con rostro cubierto por un velo negro, cargando un farol de luz azulada. Cuando pasaba, los perros aullaban sin parar y la gente despertaba sudando frío. En Pachuca y Real del Monte, la leyenda del fantasma del Cerro del Lobo sigue viva. Mineros de varias generaciones contaron que en noches sin luna se ve subir al cerro una figura sin cabeza, portando un candil encendido. Lanzaba un aullido largo y gutural que helaba la sangre. Decían que era un barretero llamado El Lobo, decapitado en un derrumbe cuando el capataz lo obligó a seguir excavando pese al peligro. Su alma vaga buscando justicia, advirtiéndose a los vivos de la codicia de sus patrones. En Sombrerete, Zacatecas,
La maldición de la veta negra es relatada con temor reverente. La veta más rica explotada por los Fagoaga se agotó de golpe tras años de bonanza. Se rumoraba que los mineros perforaron un túnel prohibido donde encontraron enterramientos indígenas ancestrales. Los huesos desenterrados desataron la furia de los guardianes de la montaña. Desde entonces, los mineros oían risas femeninas en la oscuridad y veían sombras moverse en galerías sin velas. Muchos renunciaron, convencidos de que ningún hombre podía retar a los dioses de la tierra sin pagar un precio. Pero no todo eran apariciones masculinas. En Sultepec circula la historia de una mujer de blanco que vaga entre las ruinas de antiguas haciendas mineras, llorando desconsolada. Algunos la llaman la Llorona. Otros creen que es el espíritu de una joven indígena sacrificada como ofrenda para abrir la veta. Según los relatos, en vida fue enamorada por un administrador español que prometió casarse con ella. Al quedar embarazada fue llevada al fondo de un tiro para bendecir la mina con su sangre y jamás volvió a ser vista. Desde entonces, su llanto se escucha al amanecer, entre el chillido de los murciélagos que habitan las bocaminas abandonadas. En los pueblos cercanos a las minas Fagoaga, ancianas relatan otra historia inquietante, la del niño de plata. Cuentan que en la mina de Huautla, un peón encontró un extraño muñeco de metal macizo con ojos de cuarzo incrustados. Esa misma noche, toda su familia enfermó y el hombre murió en el tiro aplastado por un derrumbe. El muñeco fue enterrado en la bocamina para detener la desgracia, pero cada vez que alguien intentaba desenterrarlo, la mina temblaba y escupía polvo negro como ceniza maldita. Estas leyendas no son simples cuentos. Son la memoria viva de un pueblo que nunca olvidó el sufrimiento que alimentó la riqueza de sus amos. En ellas se mezclan historia, superstición y una verdad simbólica. La plata se arranca a la tierra, pero la tierra siempre reclama su tributo. No todas las leyendas sobre los Fagoaga hablan solo de lamentos y fantasmas. En muchos pueblos mineros también persisten relatos de tesoros ocultos protegidos por maldiciones. Se cuenta que, ante las rebeliones y guerras de independencia, algunas familias poderosas sellaban su plata bajo tierra para evitar que fuera confiscada. Así nació la leyenda del tesoro maldito de Sultepec. Según los ancianos del pueblo, cuando estalló la guerra en 1810, los Fagoaga ordenaron enterrar barras de plata y oro en un tiro de mina profundo. Para sellar el secreto, dejaron morir en el fondo a los peones que cavaron la bóveda. Desde entonces, quienes intentan buscar ese tesoro escuchan por las noches el eco de golpes de picos, susurros y rezos ahogados. Dicen que si alguien encuentra ese lugar, verá un brillo de plata en la oscuridad, pero jamás saldrá con vida. En Zacualpan, otra historia habla del cura maldito. Durante los años de bonanza minera, un sacerdote allegado a los Fagoaga empezó a oficiar misas secretas en la mina, diciendo que bendecía la veta para multiplicar la plata. La leyenda asegura que en realidad realizaba conjuros de nigromancia aprendidos de antiguos textos prohibidos. Una noche, mientras recitaba oraciones invertidas, un derrumbe sepultó la capilla subterránea con él dentro. Desde entonces, los mineros afirmaban escuchar sus cantos latinos invertidos cuando bajaban a ciertos túneles. Muchos se santiguaban apresurados y salían temblando, convencidos de que allí abajo no solo habitaban los muertos, sino también fuerzas oscuras invocadas por la codicia. Otro relato muy temido es el de la novia de la mina de Taxco. Según los viejos, una joven prometida a un rico capataz murió aplastada por un carro minero el día antes de su boda. Su velo blanco quedó impregnado de sangre y desde entonces su espíritu recorre los túneles buscando a su amado, con el rostro cubierto por el velo roto. Los mineros decían que verla era un augurio de muerte. Si su figura se aparecía en un tiro, había que abandonar el trabajo, pues pronto ocurriría un derrumbe. En el Real de 14, donde los Fagoaga también tuvieron intereses en el siglo XIX, se hablaba del minero sin sombra. Era un hombre alto que bajaba con su lámpara de aceite, pero al caminar no proyectaba sombra alguna en las paredes del socavón. Quienes lo veían de frente decían que sus ojos eran totalmente negros. Aparecía justo antes de un accidente mortal
y muchos creían que era el propio demonio cobrando su tributo por la plata arrancada a sus dominios. Estas historias, con sus matices terroríficos y simbólicos, reflejan la profunda huella que la minería colonial dejó en la psique popular. Para los pueblos, la riqueza de los grandes señores mineros como los Fagoaga no provenía solo del trabajo humano, sino de pactos oscuros con fuerzas del inframundo, siempre dispuestas a reclamar lo suyo. En cada mina abandonada de México aún resuenan estas leyendas, fantasmas que advierten sobre la codicia, voces de lamentos eternos y tesoros malditos sellados con sangre, recordando que todo imperio de plata se levanta sobre cimientos de dolor. La historia oficial de la familia Fagoaga está llena de cifras, títulos y glorias, pero oculta deliberadamente las sombras que sostuvieron su fortuna. En una época donde el poder económico y el prestigio social marcaban la frontera entre la impunidad y la justicia, los Fagoaga dominaron ambos terrenos con maestría. Poseían un dominio casi absoluto sobre la información. Si una mina colapsaba y morían decenas de peones, los escribanos encargados de registrar el suceso lo narraban con eufemismos. Ocurrió un accidente debido a imprudencia de los operarios, mientras la verdadera causa, la sobreexplotación y la falta de mantenimiento en los tiros, quedaba sepultada junto con los cuerpos. Y es que el control documental era un mecanismo de poder silencioso. Quienes se atrevían a denunciar irregularidades ante la audiencia eran ignorados, pues los Fagoaga tenían sus propias redes de abogados, jueces aliados y funcionarios que preferían cerrar los ojos a la verdad. En los repartimientos de indios, obligatorios para sostener la minería, el encubrimiento era incluso más brutal. Los hombres enviados de pueblos distantes trabajaban sin garantías, y si morían bajo tierra, su nombre simplemente desaparecía de las listas. Los encargados anotaban que no se presentó o que fue reemplazado por otro, borrando su existencia con un trazo de pluma. Para las autoridades virreinales, bastaba que la cuota estuviera cubierta, sin importar cuántas vidas costara mantenerla. Además, la familia extendía su influencia hasta la Real Hacienda. Los Fagoaga tenían en sus manos el control de las refinaciones de plata y, a la vez, parte de la supervisión del quinto real, el impuesto más importante de la corona. Esto les otorgaba un privilegio único. Podían retrasar pagos, manipular pesajes o declarar menos de lo realmente extraído sin temor a inspecciones serias. Incluso el temido visitador José de Gálvez se encontró con un muro de silencio cuando intentó fiscalizarlos en los años 1760. Sus cartas a Madrid reflejan su frustración. Estos potentados han degenerado en señores absolutos, tiranos de gentes y riquezas. Sin embargo, ni él pudo romper la estructura de encubrimientos cimentada en compadrazgos y sobornos. Las minas de Sultepec y Zacualpan, principales dominios de los Fagoaga, eran famosas por la dureza de sus capataces y el misterio que rodeaba sus operaciones. Algunos viajeros comentaban, al pasar por la región, que en los pueblos vecinos no se hablaba de las minas con libertad. Existía un temor generalizado a pronunciar el nombre del marqués del apartado en público, como si nombrarlo atrajera desgracia. Era un silencio aprendido a fuerza de azotes y destierros para quienes osaban desafiar su autoridad. La práctica de ocultar muertes era tan habitual que se convirtió en costumbre social. Si un derrumbe mataba a un peón, sus compañeros decían resignados, «Así quiso Dios». Pero en privado susurraban que el patrón no quería testigos, y si había algún sobreviviente que narrara las causas reales del accidente, por ejemplo, un sostenimiento mal hecho para abaratar costos, no tardaba en ser despedido o castigado, silenciando su voz para siempre. Este control de la narrativa no se limitaba a los peones. A nivel administrativo, los Fagoaga repartían generosos regalos en plata labrada a alcaldes mayores, escribanos y jueces, asegurando dictámenes favorables en pleitos por tierras, aguas o mano de obra. Los informes al Tribunal de Minería llegaban cuidadosamente editados, mostrando solo los éxitos productivos y ocultando las crisis humanas. Así, su imagen pública permanecía intacta, la de grandes señores cristianos, benefactores de colegios y conventos, mientras en la oscuridad de sus túneles los cuerpos se apilaban sin nombre ni tumba digna. Más allá del ocultamiento de muertes y tragedias humanas,
La corrupción de los Fagoaga alcanzaba también el ámbito financiero y fiscal. Gracias a su posición como apartadores generales y su título nobiliario de marqueses del apartado, gozaban de un doble poder. Eran tanto empresarios privados como funcionarios reales. Este privilegio les permitía mover las cifras a su antojo. Durante las grandes bonanzas, como la de Sombrerete en 1780, los envíos de plata a la Casa de Moneda se realizaban bajo su supervisión directa. Sin un control externo real, podían declarar menos plata de la extraída, reservar parte de la producción y venderla en redes paralelas para evadir el pago del quinto real. Así, el tesoro de la corona recibía menos de lo debido mientras las arcas familiares se llenaban en secreto. No era un delito aislado, era un sistema. Los ensayadores y administradores de la Casa de Moneda, muchos de ellos recomendados por los propios Fagoaga, colaboraban con discreción. A cambio, recibían porcentajes del metal oculto o cargos mejor remunerados en el aparato colonial. Incluso existían rutas de contrabando hacia Veracruz donde barras de plata sin marca real eran embarcadas en galeones menores, vendidas en mercados de La Habana o Cartagena antes de llegar a España, multiplicando las ganancias y dejando a la hacienda sin capacidad de rastreo. El propio Tribunal de Minería, creado en 1777 para supervisar al gremio, se encontraba infiltrado por la influencia Fagoaga. Varios miembros del clan, como José Mariano de Fagoaga, ocuparon cargos de alto rango en el tribunal y en el consulado de comerciantes, logrando así manipular reglamentos, pleitos y fiscalizaciones a su favor. Cuando en 1804 se dictó la Real Cédula de Consolidación de Vales para nacionalizar los capitales píos, ellos maniobraron para postergar su aplicación en sus créditos y bienes, protegiendo su fortuna mientras otras familias perdían gran parte de la suya. La corrupción era sistémica, disfrazada de legalidad. Si un pueblo indígena se negaban a enviar su cuota de repartimiento, el alcalde mayor, pagado con regalos de plata y mulas finas, emitía órdenes de castigo inmediato. Si un sacerdote local intentaba protestar desde el púlpito contra la explotación minera, pronto recibía amenazas veladas o era transferido a otra parroquia por presión de los notables. Todo era una maquinaria perfectamente engrasada para sostener el imperio de los Fagoaga sin oposición. Incluso las crónicas de la época muestran cómo el temor se incrustaba en el lenguaje. Al describir accidentes o rebeliones, los escribanos anotaban frases como «se hizo justicia pronta» o «se corrigió el alboroto», sin detallar los castigos. Tras esas palabras se escondían azotes públicos, encarcelamientos sin juicio y ejecuciones sumarias para dar ejemplo. La justicia colonial era un teatro, y los Fagoaga tenían el mejor palco. En el aspecto fiscal, las auditorías de la corona se convertían en meros trámites formales cuando involucraban a la familia. Inspectores enviados desde Madrid terminaban hospedados en sus palacios, agasajados con banquetes y agasajos antes de redactar informes que, curiosamente, siempre confirmaban la buena conducta administrativa de los marqueses. Este nivel de impunidad consolidó la leyenda negra en torno a los Fagoaga. Para los pueblos mineros eran más que ricos, eran intocables. Se decía que la ley del rey termina donde empieza la plata del marqués, frase que resume la percepción popular de que sus minas, haciendas y decisiones escapaban a todo control. Y en efecto, ningún proceso judicial serio se les inició durante los siglos XVIII y XIX. Sus privilegios, títulos y compadrazgos tejieron un escudo de poder inquebrantable. Así, su imperio no se sostuvo solo en la habilidad para negociar metales, sino en la oscura habilidad para manipular la justicia, corromper funcionarios y borrar las huellas de su codicia mortal. Su historia es la de una familia que convirtió la ley en instrumento, la verdad en mercancía y la vida humana en simple costo de producción. En el corazón de la Ciudad de México aún se alza un monumento silencioso al poder minero de los Fagoaga, la Casa del Marqués del Apartado. Construido entre 1795 y 1805, este palacio neoclásico fue diseñado por Manuel Tolsá, el mismo arquitecto que inmortalizó a Carlos IV en la estatua ecuestre conocida como El Caballito. Su fachada de cantera gris, rematada con un frontón triangular y columnas dóricas, imponía respeto y admiración en quienes caminaban por la entonces capital virreinal. Estaba estratégicamente ubicado frente al Templo Mayor azteca, como si la familia hubiera querido instalar su nueva riqueza sobre las ruinas de un antiguo imperio,
reafirmando su propio dominio sobre la historia y la tierra conquistada. Pero la magnificencia arquitectónica del palacio era solo la superficie de su simbolismo. Sus muros interiores guardaban salones de techos altísimos, decorados con frescos alegóricos a la minería, cuernos de la abundancia derramando monedas de plata y retratos solemnes de sus marqueses rodeados de libros, crucifijos y blasones. Entre esos símbolos destacaba su escudo de armas: 5 palos de oro sobre campo rojo y 3 flores de lis de plata. Para el pueblo, estas flores eran emblema de pureza mariana. Para la familia, un recordatorio silencioso de su linaje vasco y su nuevo título nobiliario. El primer marqués, Francisco Cayetano, mandó colocar su blasón en piedra en el zaguán principal, para que todo visitante supiera con quién trataba. Además, su versión personalizada del escudo incluía cruces azules y una banda roja cargada de lises de plata, visibles en retratos oficiales y grabados de tesis universitarias que patrocinaban. Cada trazo de su heráldica era un mensaje. Esta familia domina la plata y honra la fe cristiana, y lo hace por derecho divino y real. En Sombrerete, Zacatecas, su huella arquitectónica fue aún más pragmática y oscura. Allí levantaron la hacienda de beneficio de Pabellón, una planta metalúrgica colosal que operaba con 84 arrastres hidráulicos. Hoy quedan solo ruinas dispersas entre matorrales y piedras hundidas, pero en su tiempo era un complejo que hervía de actividad, humo y sudor, donde indígenas, esclavos y mestizos molían toneladas de mineral extraído de las entrañas del cerro. Esa hacienda, como tantas otras, tenía su propio oratorio privado donde capellanes pagados oficiaban misas antes de cada jornada para proteger a los trabajadores, aunque para muchos la bendición era apenas un suspiro frente al peligro mortal de los tiros. La devoción de los Fagoaga tenía también un aspecto político. Si en Taxco José de la Borda construyó Santa Prisca para lavar culpas y perpetuar su nombre, los Fagoaga contribuyeron generosamente a sus retablos y campanas. Según la tradición, una de las campanas de la iglesia habría sido donada por la familia en agradecimiento tras descubrir una veta fabulosa en Sultepec, aunque la historia nunca fue confirmada oficialmente. Sin embargo, se inscribió en la memoria colectiva, añadiendo un aura de poder casi sobrenatural a su nombre. Además de templos y palacios, los Fagoaga invirtieron en arte y saber. El tercer marqués, Francisco de Fagoaga y Villaurrutia, reunió una colección de pinturas europeas considerada en su época como la mejor de México. Obras de la escuela española e italiana colgaban en sus salones, iluminadas por candelabros de cristal francés. Su biblioteca albergaba tratados raros de minería, alquimia, teología y derecho indiano, reflejando su obsesión por dominar tanto el mundo físico como el intelectual. Pero como toda fortuna cimentada en la extracción y el sufrimiento, su esplendor fue efímero. A mediados del siglo XIX, endeudados y superados por los cambios políticos tras la independencia, los Fagoaga perdieron su palacio y gran parte de sus colecciones. Los cuadros fueron subastados, los muebles se dispersaron y la biblioteca quedó fragmentada. El linaje se extinguió en la penumbra, pero su legado de piedra y escudo permaneció. Hoy, el Palacio del Apartado, restaurado por el INAH, se yergue como testigo mudo de un tiempo donde la plata gobernaba el destino de miles y donde un apellido podía grabarse en las calles, iglesias y salones de México para siempre. Sus blasones tallados aún observan a los transeúntes, recordándonos que bajo la belleza neoclásica y los cuernos de abundancia late una historia de codicia, fe, opulencia y sombras. El amanecer de la independencia mexicana trajo consigo un crepúsculo inevitable para los grandes señores de la plata. Entre ellos, la familia Fagoaga sintió el golpe del cambio con un estrépito que resonó en sus minas, sus palacios y su propio linaje. Habían ascendido como hidalgos vascos, transformados en marqueses poderosos, pero su mundo era el mundo del virreinato, un universo de concesiones reales, títulos heredados y una jerarquía inamovible, hasta que la tierra tembló con los gritos de libertad. A partir de 1808, la crisis monárquica en España dividió incluso a este clan. Los patriarcas, como José Mariano y su hermano José Juan, permanecieron leales al virrey y a la Junta de Sevilla,
temerosos de perder los privilegios que tanto les había costado amasar. Sin embargo, los más jóvenes veían un nuevo horizonte. Entre ellos, destacaba José María de Fagoaga y Leizaur, nieto del primer marqués, quien adoptó ideales autonomistas. Criado entre lujos en la Ciudad de México, pero nacido en tierras vascas, José María participó en la conspiración de 1808 que depuso al virrey Iturrigaray, intentando crear una junta de gobierno criolla que gobernara Nueva España durante la ausencia de Fernando VII. Su figura resulta fascinante y contradictoria. Un aristócrata ilustrado que al mismo tiempo era liberal y conspirador. En 1810 viajó a Londres, donde contactó al precursor independentista Francisco de Miranda y se integró a la Logia Lautaro, un grupo de masones revolucionarios que planeaba la emancipación de América. Algunos primos suyos, como José Francisco y Francisco de Fagoaga Villaurrutia, compartían estas simpatías insurgentes. Aquella nueva generación había aprendido el lenguaje de los derechos y la soberanía, aunque sus fortunas dependieran aún de un sistema colonial que empezaba a resquebrajarse. Sin embargo, como ocurre con todos los cambios radicales, la osadía tuvo un precio. El virrey Calleja, implacable represor de los movimientos insurgentes, interceptó en 1813 correspondencia sospechosa de José María y ordenó su captura inmediata. Fue encarcelado y desterrado a España en 1815, acusado de traición a la corona. Mientras tanto, otros de sus primos escaparon a Londres, buscando refugio en el mismo país que pronto se convertiría en potencia inversora de las minas mexicanas. Durante toda la Guerra de Independencia, las minas y haciendas Fagoaga sufrieron un deterioro progresivo. Sus socavones quedaron abandonados o inundados por falta de mantenimiento, los peones indígenas huyeron para unirse a los ejércitos insurgentes o simplemente escaparon de la opresión de la mina, y las haciendas de beneficio fueron saqueadas por las tropas de ambos bandos. La fabulosa producción de plata de Sombrerete se desplomó, privando a la familia de sus rentas más seguras. En un último y desesperado intento por conservar su poder, el primer marqués, José Mariano de Fagoaga, apoyó el proyecto de Iturbide en 1821, ofreciendo incluso su palacio como residencia a Fernando VII si aceptaba reinar México o enviar un príncipe de su casa. Este plan borbónico no prosperó, pues Fernando rechazó la invitación y México se declaró independiente bajo su propia monarquía, antes de convertirse en república. Así, los Fagoaga quedaron atrapados entre dos mundos. Ya no eran indispensables para la corona española, y la nueva patria mexicana miraba con recelo sus títulos heredados. Tras el triunfo independentista, los cambios se precipitaron como un derrumbe en Mina Vieja. El Tribunal de Minería fue abolido, los títulos nobiliarios perdieron reconocimiento legal y la minería colonial entró en crisis prolongada. Aunque José María Fagoaga regresó de su exilio en 1820 y firmó el Acta de Independencia de México como muestra de adaptación, la fortuna familiar estaba condenada. Aún ocupó cargos como diputado y brevemente ministro de Relaciones Exteriores en 1832, demostrando que el apellido Fagoaga seguía teniendo peso político. Sin embargo, el decreto de expulsión de españoles en 1828 lo arrojó nuevamente fuera del país, hasta que consiguió naturalizarse como mexicano años después. Mientras tanto, la tercera generación se enfrentaba al ocaso económico. Francisco de Fagoaga y Villaurrutia, nieto del primer marqués, se convirtió en el tercer marqués del Apartado. Pero para entonces el título era apenas social. México ya no reconocía noblezas. Sin el respaldo colonial, sin la maquinaria administrativa que protegía sus negocios, el joven marqués vio desmoronarse un imperio construido a lo largo de un siglo. La historia de los Fagoaga tras la independencia culmina como una tragedia de ambición y destino. Hacia 1841, la fortuna de la familia se había desplomado. Francisco de Fagoaga y Villaurrutia, el tercer marqués del Apartado, afrontó la bancarrota tras años de gastos excesivos, mala administración y un contexto nacional adverso. La minería mexicana no volvió a recuperar su esplendor colonial, sino hasta mediados del siglo XIX, y ya bajo control de empresas británicas o nuevas fortunas criollas. Para los Fagoaga,
No hubo resurgimiento. En un gesto desesperado, Francisco tuvo que ceder la casa del Apartado, su palacio neoclásico diseñado por Manuel Tolsá, orgullo de su estirpe, a sus acreedores para solventar deudas crecientes. Junto al palacio perdió también su prestigiosa biblioteca, llena de tratados de minería, filosofía y derecho, así como su valiosa pinacoteca con obras de escuelas italianas y españolas reunidas durante generaciones. Aquella colección, que había sido considerada la mejor de México, se dispersó. Vendida a coleccionistas privados, subastada en silencio o trasladada a nuevas mansiones de la aristocracia porfiriana emergente. El palacio, por su parte, fue adquirido en remate por el empresario Cayetano Rubio, y después pasó a manos de Isidoro de la Torre, magnate minero de Real del Monte. Irónicamente, otro barón de La Plata ocupó la antigua residencia de los Fagoaga, como si la riqueza minera del país simplemente cambiara de apellidos. Décadas más tarde, Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz, habitó allí brevemente, antes de que el gobierno federal lo expropiara para instalar oficinas públicas. Ningún Fagoaga volvió a caminar con autoridad por esos salones, sin palacio, sin minas propias, pues muchas fueron vendidas a capitalistas ingleses o a empresarios criollos durante las décadas de 1820 y 1830, y sin títulos reconocidos, la familia se disolvió lentamente. Algunos descendientes menores emigraron de regreso al País Vasco, integrándose a las redes mercantiles de su tierra natal. Otros, sobre todo mujeres, se casaron con familias mexicanas, diluyendo el apellido hasta quedar como un eco en los árboles genealógicos de la élite decimonónica. Para mediados del siglo XIX, los Fagoaga habían dejado de figurar entre las grandes fortunas mexicanas. Su tiempo había pasado. Sin embargo, su huella no desapareció del todo. En las regiones mineras, su memoria se volvió leyenda. En Taxco, Pachuca, Sombrerete y Sultepec, la gente siguió contando historias de los señores de la plata. Se les atribuían tesoros ocultos, túneles secretos sellados con mampostería y maldiciones que condenaban a la locura a quien intentara profanar sus enterramientos. En Hidalgo, se narraba la historia de un ingeniero español del siglo XVIII, a veces identificado como un Fagoaga, que vendió su alma al diablo para encontrar la Beta Madre y murió rico, pero condenado eternamente en las profundidades. Mientras tanto, la historiografía moderna recuperó su figura para analizar el modelo colonial de explotación y poder. Su nombre aparece en estudios como símbolo de la aristocracia minera novohispana, pieza clave para entender cómo se forjó la economía virreinal y por qué se desplomó tan rápido cuando cambió el orden político. En la Ciudad de México, la Casa del Apartado, ahora restaurada y protegida por el INAS, recuerda a los transeúntes la época en que un solo apellido era sinónimo de poder absoluto sobre metales, hombres y montañas enteras. Quizá su legado más profundo sea la dualidad que representan. Fueron mecenas de arte y opresores de mineros, benefactores de iglesias y causantes de jornadas inhumanas. Fueron ilustrados y autoritarios, ingenieros brillantes y patrones despiadados. Su historia es la historia misma de la Nueva España. Un imperio de luces y sombras, de fe y ambición, de riqueza construida sobre la sangre de miles de trabajadores olvidados. Así, aunque su linaje se haya desvanecido y sus minas hayan cambiado de manos, los Fagoaga permanecen inmortalizados. En las piedras grises de su palacio, en los retablos que ayudaron a costear, en los archivos polvorientos de la minería y, sobre todo, en las leyendas susurradas al anochecer en los pueblos mineros. Allí donde se escucha un lamento en el túnel o un eco de martillazos fantasmales, las voces parecen repetir un mismo nombre: los Fagoaga, los señores de la plata, cuya grandeza y caída nos recuerdan que ninguna riqueza es eterna, salvo su memoria.